bienvenidos a este espacio de conversación propuesto por el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, CPPL. El tema que trataremos hoy será el impacto afectivo del COVID en los adolescentes. Mi nombre es Ana Cecilia, soy parte del centro, voy a estar a cargo de la plataforma y me voy a tomar ahora unos minutos para dar ciertas pautas antes de empezar. Primero que nada, todos los micros se van a mantener en silencio, a excepción de nuestros panelistas. Si desean intervenir, pueden levantar la mano de forma virtual. Para esto deben dar clic en participantes en la parte inferior y luego en la esquina inferior derecha, cliquear con el botón levantar la mano. Ahí yo activaré sus micrófonos. Si están usando el celular, pueden dar clic en el botón más, ubicado en la parte inferior derecha, y luego en el botón levantar la mano. Los invitamos esta noche a utilizar el micrófono para que podamos generar un espacio de conversación. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por responder todas las preguntas, pero como somos varios, les pido que intentemos ser breves con nuestras intervenciones. Si no es posible responderle a todos, los invito siempre a participar de nuestros siguientes eventos. Ahora quiero presentarles a nuestros panelistas. El magíster Daniel Dreyfus, psicólogo clínico, psicoterapeuta graduado del CPPL, promoción 1, profesor y coordinador de la Cátedra de Psicopatología del CPPL. También es presidente del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Nos acompaña también la licenciada Yasmín Ardiles, psicóloga clínica, psicoterapeuta egresada de la promoción 31 del CPPL, terapeuta del equipo del Departamento de Servicios Especializados y Proyección Social del CPPL. Daniel, Yasmín, los escuchamos. Bueno, muy buenas noches con todos. Es una alegría poder reunirnos esta noche con ustedes y hablar de este tema tan sensible, tan complicado para nuestros chicos y chicas que en estos tiempos tienen que estar encerrados, sufriendo, tal vez más que nadie, este encierro, estos meses interminables de separación de un montón de cosas muy importantes para la adolescencia. Vamos a hacer una introducción muy rápida para dejarnos mucho tiempo para poder absorber las inquietudes, preguntas, intervenciones que de todos ustedes puedan surgir y insistimos un poco en lo que Ana Cecilia nos decía, traten de hacer sus intervenciones breves para poder aprovechar y preguntar. ¿Por qué? Porque resulta que si hay algo que se tiene que definir en esta etapa de la vida, es precisamente el pasaje de la endogamia, o sea, vivir al interior de la familia y las relaciones familiares cercanas, nucleares, extensas, en fin, con los familiares y dentro de la familia, donde se pueden acomodar tranquilamente niños pequeños, o sea, para los niños, claro, tienen ganas de salir a jugar al parque y ese tipo de cosas, pero en realidad salir de la familia, en actividades fuera de la familia recién empieza a ser importante para los adolescentes. O sea, se dirigen hacia la exogamia, hacia el encuentro con otros miembros de la sociedad no familiares. Eso es central en la adolescencia y es precisamente eso lo que no está ocurriendo. No está ocurriendo y no va a ocurrir a lo largo de todo este año y probablemente buena parte del próximo año. Evidentemente esa situación los tiene deprimidos, los tiene alterados, los tiene, ¿verdad?, en un estado anímico muy cambiante. Algunos están quedándose de todas maneras en casa, algunos están haciendo algún tipo de síntomas, algún problema, por ejemplo, no se están conectando a sus clases, algunos se están escapando de una u otra forma a encontrarse con otros chicos de su edad en otros contextos y es muy, muy difícil mantenerlos tranquilos. ¿Por qué? Porque parte del trabajo de la construcción de una identidad que empieza a ocurrir desde más o menos mediados de digamos, entre los 16 años en adelante, 15, 16 en adelante, parte
del trabajo de construir una identidad se hace con otros. El encuentro con otros chicos y chicas de su misma edad, el encuentro con las familias de esos otros chicos y chicas es extremadamente importante. Y esto no está pasando. La posibilidad de intercambiar, de jugar, de conversar, de hacer cosas, no está pasando de forma presencial. Vamos a ver que sí están encontrando algunas maneras, algunos medios, que crean otro tipo de problemas. Y como si eso no fuese suficiente, miren lo que está ocurriendo con todos los chicos y chicas que están terminando su secundaria este año. No hay viaje de promoción, no hay fiesta de promoción, la graduación va a ser de alguna forma virtual. O sea, todos los rituales de finalización de la etapa escolar están cancelados, son de otra forma, son distintos, o no van a haber. O sea, tenemos motivos sobrados para que algo que también ocurre de forma regular dentro de la casa, que es la confrontación generacional, esta batalla entre padres e hijos, se dé en estos momentos en que estamos todos encerrados 24/7 de un modo mucho más agudo, de un modo mucho más insistente, de un modo mucho más importante. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y esta noche vamos a reunirnos todos, aquí estamos reuniéndonos acá, para que empecemos a conversar distintas ideas de cómo enfrentar distintos problemas que ustedes nos van a presentar. Janine. Gracias, Daniel. De hecho, estaba pensando en que además, claro, pensamos en el tema de los adolescentes, porque si bien esto del COVID-19 está impactando a todas las franjas etarias, la adolescencia, el que, digamos, la franja de etaria de la adolescencia se ve afectada de una manera como más significativa, es porque ya hay factores de estrés propios dentro de la etapa, ¿no? Que es algo que de pronto vamos a pasar como de manera rápida el día de hoy, pero que es importante recordar, ¿no? Ya que durante la adolescencia, que es una etapa de transición, es que pasan estos múltiples cambios en estos chicos que están en una edad en la que no son ni infantes, ni niños, ni jóvenes, ni adultos, es una etapa de transición y ya de por sí estos cambios físicos, los cambios cognitivos, emocionales, cognitivos, conductuales, replantean nuevos límites y nuevas experiencias que también requieren nuevas transgresiones para que puedan salir de esta exogamia de la que tú hablabas hace un momento, ¿no? También es el momento en el que tienen que encontrar nuevas formas de vincularse con sus padres desde esta distancia, que ahora es una no distancia, y que sin duda incrementa la sensación de estrés o incrementa también la sensación de que ellos no están logrando atravesar por esta etapa que es como tan importante en la consolidación de esta identidad para lo largo de su vida, ¿no? También pensaba en que además de que hay varios rituales que no se van a realizar o que se realizan como de manera virtual, y no es gratuito, ¿no? El término virtual, porque pensaba en que, claro, lo virtual es aquello que aparentemente existe, pero que no es real. Entonces van a tener un viaje de promoción, de repente si se ponen muy creativos a través de un collage, fotos, que se puede jugar mucho con la creatividad, pero la verdad es que no van a tener el viaje de promoción y que puede haber sido, digamos, como un sueño, un anhelo, pueden haber muchas expectativas, muchos deseos en función a qué hubiera podido pasar en ese lugar, o incluso hay recuerdo cuando he tenido trabajo de grupos con adolescentes, los viajes o las situaciones de ceremonias, fiestas, son momentos en los que ellos también comienzan a tender puentes, incluso con las personas con las que de pronto sienten que no tienen como mucha afinidad, a pesar de ser pares, ¿no? De repente yo soy más introvertida, él es más extrovertido, pero en el viaje de promo, en la fiesta tal, a pesar de tener estas diferencias, logramos empatizar. Entonces también se tienden ese tipo de puentes que son de suma importancia para la posterior interacción social, ¿no? Y no lo van a tener, además de la fantasía y de la ilusión que ellos puedan tener en relación a estas actividades.
Entonces, si bien pueden pasar algunas ceremonias, digamos, por Zoom, ponerse el traje o el vestido, o lo que se quieran colocar y poner para la fiesta de promo, no, la verdad es que no va a pasar, o que va a pasar, pero dentro de su casa, ¿no? Entonces, eso ya también supone una desilusión. Entonces, y también cómo se aborda esa desilusión, sería importante quizás en algún momento verlo desde lo familiar. Y si es que las familias están pescando también todos esos pequeños matices o esas consecuencias o efectos que se van a producir tras todo esto que viene como pasando, ¿no? Entonces, tomando en consideración este tipo de situaciones, evidentemente vamos a tener a chicos y chicas alterados, vamos a tener deprimidos. Y aquí lo importante es que la forma en que aparece esta alteración tiene múltiples expresiones. En algunos va a aparecer un franco rasgo de depresión, en algunos va a aparecer mucha rabia, en algunos una combinación entre rabia y depresión, una apatía muy grande, ganas de no hacer nada, una necesidad de desconectarse o al contrario, una hiperconexión con redes sociales, en particular videojuegos, donde empiezan a surgir los problemas de demasiadas horas metidos en las pantallas. Ujú. Este, donde, claro, videojuegos en línea, donde allí se están encontrando con compañeros y compañeras con quienes por allí van canalizando algo de su necesidad de socialización. Lo que tenemos que tener claro es que la socialización en el adolescente es como para respirar, como comer, como es una necesidad básica. No es una cuestión accidental que se pueda simplemente, ah, ya va a pasar. Sí, claro que va a pasar. Por Ujú. supuesto que va a pasar. En el mes de mayo tuvimos un lindo evento donde hablamos de niños, pero hablamos con niños, y solo niños y niñas hubo en pantalla, de 6 7 años hasta los 12. Y una niña nos decía, la cuarentena y el encierro lo siento como si fuera un túnel muy largo, muy largo, muy largo. Al fondo veo la salida, pero nunca llego a ella. Una metáfora que en realidad es tan potente que la he vuelto a usar una y otra vez porque surgió de una criatura directamente y con muchísimo valor y muchísima importancia, muy clara. Así es como lo viven, así es como lo están viviendo. Y requieren ser escuchados, requieren ser tolerados. Y hay que buscar maneras en que podamos sobrevivir, pasar todos juntos este tipo de situaciones. Hay también algunas cosas un poco trágicas, es verdad. Si hay unas situaciones trágicas, se están dando algunos adolescentes en que en su imposibilidad de poder contenerse están saliendo y lamentablemente algunos se han contagiado y aún mucho más lamentable, han contagiado miembros de sus familias y en algunos aún trágicos situaciones con resultados muy malos para algún miembro de alguna familia que termine falleciendo. O sea, ese tipo de cosas pueden pasar y hay que ser conscientes. Más, entonces, ¿cómo trabajar? ¿Cómo encontrarnos? ¿Cómo hacer entender? ¿Cómo ayudarlos a tolerar? ¿De qué forma negociamos? ¿De qué forma? Les juro que estoy planteando preguntas para las que no tengo una respuesta clara y precisa. Y si tenemos suerte, algo entre todos los presentes en esta sala el día de hoy puede ser que surja y que nos pueda servir a todos para seguir adelante en un tiempo de mucha incertidumbre. Y esto lleva a esta palabra, la famosa palabra incertidumbre. Resulta que el tema de incertidumbre es algo nuevo para el adolescente. Hace pocos años para un adolescente, digamos que alrededor de los 13, 14 años, adquiere la madurez en el desarrollo de su pensamiento lo suficientemente desarrollado, valga la redundancia, como para ya hablar de un tipo de pensamiento adulto. Piensan como los adultos. ¿Qué quiere decir eso? Que son capaces de hacer abstracciones de ahora en adelante. Antes no. Esas abstracciones le permiten entender algunas cosas como por ejemplo el tiempo, la subjetividad del tiempo. ¿Cómo puede ser que el tiempo pase rápido o sea muy lento de acuerdo a si estamos entretenidos o no? Y es objetivamente los mismos minutos. Pero junto con la concepción del tiempo y la percepción del tiempo viene la percepción del futuro.
un futuro frente al cual no tenemos ningún tipo de respuesta clara y precisa. No lo conocemos, no sabemos qué va a pasar. Los adultos hemos aprendido a vivir con la incertidumbre de no saber si de aquí a 5 minutos nos cae un cataclismo encima y se acabó. No, puede ser que pase. Confiamos de que eso no va a pasar, pero vivimos con una situación de tranquilidad respecto a cierta confianza y que las cosas van a salir bien, como han estado ocurriendo a lo largo de la vida. Eso no puede pasar con un adolescente cuya vida no es tan larga y que nadie le puede ofrecer seguridad frente al futuro. Nadie. Nadie puede dar una certeza. Y ahora, en tiempos de incerteza respecto a nuestra situación sanitaria de país, problema, menos aún. Ahora en la cual, aparte del tema sanitario, también está el tremendo problema económico que muchísimas familias están pasando, menos aún. Entonces, ¿qué vamos a pedirles a los chicos y a las chicas? ¿Qué podemos exigirles si todo está mal en este estado? Resultan ellos, incluso teniendo la claridad de poder expresar mejor que nadie ese malestar, directo y claramente. Uno se lo aguanta. Los chicos pequeños no lo sienten mucho, si tienen un entorno que los puede proteger y blindar adecuadamente, pero los adolescentes lo disparan en la cara. Termino. Sí, pensaba en que es una situación muy difícil de manejar, sobre todo para el entorno familiar, ¿no? Porque generalmente pensaba que, de hecho, esta salida hacia la socialización es un poco el colchoncito que permite como tolerar todo ese impulso de que ellos puedan decir y expresar las cosas a sus pares, tal cual las sienten, tal cual las piensan, porque también se encuentran con otros adolescentes que se están sintiendo como de la misma manera, ¿no? Entonces, y desde ahí ellos logran como poder elaborar, poder manejar todo lo que les va pasando, pero actualmente, dado que este espacio no existe, no hay más socialización entre pares, se encuentran con estos adultos que de pronto no logran colocarse en una posición de mayor comprensión o entendimiento, porque también la vivencia del adulto en este momento es otra. Su preocupación de pronto es la económica por todo este tema de la pandemia, su preocupación de pronto es más como desde el orden de lo laboral, desde otros aspectos, y deja de mirar esta parte que al adolescente, que ya de por sí adolece y está pasando por estos cambios propios de su etapa, le están pasando también en la pandemia, ¿no? Entonces, pensaba que quizá la apertura al diálogo es como muy importante, ¿no? Pero un diálogo sin prejuzgar, un diálogo con el ánimo de realmente escuchar, escuchar con los ojos, escuchar con los oídos, escuchar con el tacto, ¿no? ¿Qué Con el es lo que corazón, con el corazón, exactamente, qué es lo que le está pasando a este chico o a esta persona, ¿no? Porque de repente, no, todo está bien, y claro, se puede decir que todo está bien desde una voz, un tono medio irritado, pero al mismo tiempo lo podemos ver dormir en exceso, ¿no? Y que cuando se despierta come casi nada un día y al otro día hay como un atracón. Entonces todos estos comportamientos o acciones o conductas que van develando, digamos, situaciones como más veraces, porque de pronto la sentencia de todo está bien, tengo que preocuparme más por mi ingreso a la universidad, tengo que preocuparme por aprobar las notas para el quinto y luego quinto y el próximo año. O sea, todos los planes que ellos puedan tener, digamos, a manera de sobrevivir un poco mentalmente a la situación, pueden ser como de la boca para afuera, pensaba, porque ellos también ven que los adultos están más metidos en sus propios temas, pero es importante escucharlos con todos los sentidos que involucre escucharlos y quizás mantener un contacto íntimo, pero sin ser invasivos, porque ya de por sí hay mucha invasión en el hecho de estar como tan en el mismo espacio por tantas horas ejecutando las mismas actividades. Entonces, darles un espacio, pero al mismo tiempo tener momentos de intimidad y de conversaciones abiertas con ellos y dejarlos que expresen en el momento en el que puedan expresar.
que también es parte de que puedan tener en parte su adolescencia, y que si se ponen oposicionistas, medios transgresores, entender también que no tienen el espacio para poder rebelarse, ¿no? O sea, se me ocurre, no sé, una paciente que me decía, bueno, pues es que antes mi manera de expresar que me llegaba al colegio era ir con la falda alta, pues, pero ahora ni siquiera puede llevarlo como de esa manera, porque no va al colegio, no usa un uniforme, entonces, ¿qué hace? Apaga la cámara, no prende el micro, si la llaman, de repente se hace como que la que no está o contesta lo mínimo posible. Entonces, tratar de entender también un poco que detrás de esto también hay nuevas formas y nuevas reconfiguraciones del espacio para la revelación, que es como tan importante en esa etapa de la vida. Pensaba eso. Bueno, hay muchísimas cosas que podemos seguir diciendo. En realidad, mientras Yasmín hablaba, a mí me seguían ocurriendo más cosas, pero creo que mejor abrimos los micrófonos, Ana, sí, no sé si te parece, para que podamos empezar a escuchar la participación de las personas que están asistiendo aquí. Y seguimos entonces desde el directo interés que ustedes pueden tener en el tema y nos aseguramos de que podamos ser de alguna forma útiles para ustedes. Así es, los invito a levantar la mano virtualmente. Yo les voy a abrir el micrófono en cuanto los vea, o a escribirnos por el chat y hacer sus preguntas a través del chat también, incluso a nuestros invitados o a las personas que nos están escuchando y viendo por el Facebook, también pueden escribir sus preguntas por ahí y nosotros trataremos de responderlas. Bueno, yo no, el doctor Daniel y Yasmin. De repente sí puedes. Parece que aún estamos pensando. Es parte de lo virtual. Estaba pensando que cuando hay como una desconexión física, también como pasa en la falta de contacto con otros adolescentes, claro, la sensación de soledad, más o menos como nos dejan un poco a nosotros en este momento, está presente, pues, ¿no? Es parte de la incertidumbre, de que el cuerpo no esté presente. Mili tiene una pregunta por el chat. Nos dice, ¿qué alternativas tenemos para ayudarles a interactuar con sus pares que no sean videojuegos? Ahí esa pregunta vino inmediatamente. Luz también creo que quiere participar, pero bueno. ¿Qué alternativas? Yamil, ¿conoces alguna? Que no, lo que más me llama la atención de la pregunta es que no sean. Es como poniendo desde ya el límite o el limitante. Y por qué no pensar quizás además de los videojuegos, ¿no? Porque también en los videojuegos hay que admitir que hay una interacción, si quiero o no, incluso si es, digamos, un juego como Minecraft, Roblox, Among Us, hay una especie de interacción y hay toda una creación dentro del juego que pueden tener un mundo en común, pueden construir una casa, pueden escoger los colores, pueden decidir si va a tener el granito tal, si van a utilizar la madera tal, ¿no? Entonces, hay toda una interacción como tan rica que la pregunta, al menos para mí, sería, ¿por qué no también desde los videojuegos o además de los videojuegos, qué otro tipo de interacción podrían también tener ellos, ¿no? O sea, porque justo ayer hablando un poco con Daniel pensábamos en que la preocupación por lo tecnológico y la prescripción de si cuántas horas, no, cómo se limite el uso y más, en este momento también se tiene que reconfigurar y se tiene que repensar por qué es lo que se tiene. Entonces, la privación, ¿de qué serviría un poco en este momento? Quizá preguntarnos si
hay grupos más cercanos con los que de repente sean pocos y que de manera controlada y con todos los cuidados del caso puedan interactuar eventualmente. O de lo contrario, las videollamadas, el contacto virtual es lo que más se está promoviendo en este momento y sobre todo para ellos. Entonces, esa sería, digamos, un poco mi postura o mi planteamiento a esta primera pregunta. Sí, para otros chicos hay, de hecho, Yanina nos cuenta de que su hija hace llamadas virtuales y se conectan a través de, ven películas juntas, vía Netflix Party, que le permite ver efectivamente películas juntas. Pero eso funciona con algunos chicos, no con todos, y bien que funcione para la hija de Yani, bien que funcione esto y es una cosa que se puede dar alternativas. Pero creo que es muy importante lo que Yasmin ha dicho. No es un tema no juegos. Si vamos a ponernos en ese plan, sí que vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas porque los chicos se están encontrando. Es un tema mucho más de hombrecitos, pero no exclusivamente que de niñas. Los chicos se están encontrando a través de los videojuegos, los que mencionó Yasmin y varios otros. Este, Fortnite, por ejemplo, hiper super popular, lo están jugando prácticamente todos. Este, eh, qué otras alternativas damos? Claro, las otras alternativas que podemos dar es la posibilidad de que a nosotros se nos ocurre, les podamos proponer a nuestros hijos e hijas alguna cosa que sea divertida para ambos, algo que sea simpático para ambos, que también va a ser un rato, no va a poder ser mucho. Vamos a tener que movernos con mucha creatividad, con mucha apertura para poder ofrecer cosas distintas. Algo que va a funcionar muy mal son las prohibiciones. Nos garantizamos conflictos complejos. Siempre alternativos, buscando alternativas. Sí podemos entender en acuerdos respecto a tiempos, por ejemplo. Claro, no va a jugar 24/7. Hay una serie de otras cosas que hacer. Pero los horarios y digamos, los límites que podamos poner tienen que tener sentido. Si nos encontramos con un papá o una mamá que nunca ha jugado un videojuego, no sabe que permitir que el chico o la chica juegue por media hora es nada. Eso no, media hora no sirve. Que el tiempo mínimo para poder jugar relativamente es un par de horas. Y que terminar el juego cuando terminan los 120 minutos, y lo planteo así para ponerme bien obsesivo, terminar el juego los 120 minutos, porque dijimos 2 horas, ¿no es cierto? No son 120 minutos, puede prolongarse un tiempito más porque no termina de golpe tampoco la situación. Hay que irla tramitando con un tiempo de anticipación. Ojo, se está terminando el tiempo. Acuérdate que vas a dejar de jugar. No, vamos, nunca usen este tiempo. No, hemos acordado algo, pero tú vas a dejar de jugar. Yo no estoy jugando, tú estás jugando. Este, eh, y entiendan, le llamamos juego, pero exactamente no es tan juego, hay bastante más en serio lo que pasa ahí, sino mírenlos cómo se enojan cuando se enojan, lo que pueden llegar a decir y de la manera que pueden perder el control cuando las cosas van mal. Entonces sí, hay que hacer límites y sí hay que ofrecer alternativas. Esta alternativa que pasa, que tiene la hija de Jenny con sus amigas es una alternativa bonita, que va a funcionar más y mejor con niñas que con niños. ¿Eh? Los niños no son de hacer pijamas, no, así no. Tal vez podrían juntarse a ver Netflix Party bajo ciertas circunstancias, y sí que ya estamos hablando de adolescentes más grandes que tienen enamorada. ¿Ok? Antes no la veo. Vamos a tener que hacer otras cosas, ofrecer otras cosas. En fin. Exacto. Pensaba también que de pronto hay como algo en nuestra mirada sobre la pantalla que
que por un lado puede ser, digamos, el acceso para la creatividad, y eso genera cierto alivio, pero por otro lado también nos podemos preocupar por temas como más peligrosos, ¿no? Entonces vemos una pantalla y estamos entre el peligro y el alivio, y que quizás las regulaciones son las que median o están en el medio de esas dos miradas. Es como importante, ¿no? Porque pensaba también TikTok, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de chicas que están haciendo que si videos en TikTok, entonces, y que también quieran o no, es una forma de conectar, es una forma de mover el cuerpo, aprender una coreografía, entonces también pensar en qué otras propuestas, ¿no? De pronto si yo no quiero que juegue como tantas horas, ok, pero yo de repente como mamá puedo aprender a jugar uno, pues, o puedo aprender a jugar Rumi, puedo aprender a jugar algún juego de mesa, y proponerle desde ahí, ¿no? O sea, también decirle, ya, de pronto no tantas horas aquí, pero también acá una media horita conmigo, pues, ¿no? O sea, de esos 120 minutos. Pero sí, eso sí es que el adulto tiene esa plasticidad, ¿no? Porque si no hay la plasticidad, claro, es como que no, porque no, pues. Pero Sí, bueno, pues, creo que tenemos más preguntas. sí. A ver, Lucía, ¿puedes activar tu audio para escucharte? Buenas noches, ¿cómo Hola, están? Lucía. Hola, Daniel. Sí, va un poco justo con lo que comentaron, sobre todo Yasmín. Eh, es un poco el tema de los videojuegos, ¿no? Y justamente cómo ponerles un límite en el tema del videojuego cuando es la única manera prácticamente que tienen de poder interactuar con los amigos. Y si les pones como un pare, un límite, hay como una cierta rebeldía y el carácter, de hecho, con el tema de la cuarentena se va transformando y sale de hecho un vocabulario y sale cosas que hablan con los amigos cuando juegan y no es el que deberían utilizar de repente. Sobre todo cuando vive rodeado de adultos, ¿no? Y que si no juega y no interactúa con los amigos, hay un poco de, no, es que me aburro, es que me estreso. Y la palabra estrés la he escuchado mucho ahora en cuarentena, en un niño, eh, complicado, porque además no sabe cómo expresarse. Entonces ¿y a qué viene ese, me siento estresado, me siento aburrido? Y no manifiesta, digamos, sus emociones, sus sentimientos, y de hecho tiene miedo a salir a la calle. Entonces es como, estoy estresado por el encierro, pero al mismo tiempo no quiero salir, me da miedo salir, ¿no? Ujú. Sí, también. Sí, pensaba un poco en que, claro, o sea, esto del aislamiento, así como invisibiliza algunos temas, también permite visibilizar otros, ¿no? O sea, como pensando un poco en este miedo o este temor a salir a la calle. Claro, puede ser por el contagio, puede ser por la pandemia, puede ser por muchos factores o motivos. Pero lo que se pesca ahí de pronto un poco, o al menos eso es lo que yo creería, es el temor como emoción que prima en una situación de dificultad, ¿no? Entonces, preguntarse si ese niño, ese adolescente, anteriormente ya presentaba como estos rasgos medios temerosos, y si ahora es que se comienzan a visibilizar por la magnitud en la que salen, ¿no? Por un lado pensaba en eso, en el pensamiento, en la invisibilización y la visibilización de otros temas que de pronto ya pueden haber estado como de manera subyacente. Y por otro lado pensaba en que sí, efectivamente, es difícil de pronto pensar en poner límites como más claros en ese momento respecto a los videojuegos, ¿no? Porque antes era, digamos, algo que ya se tenía más o menos como pensado, tramitado, porque había una determinada cantidad de horas, que salgan más al parque, que es más saludable, pero pensaba Hacer que deportes. hacer deportes, ¿no? Pero pensaba que, claro, si lo tratamos de traducir en una lógica como más común,
se me ocurrió el ejemplo de la miel, pues, ¿no? O sea, claro, la miel es saludable, orgánica, mejor que el azúcar y más, pero si yo me como un tarro de miel completa, me va a hacer mal de todas maneras. Entonces, pensarlo de la misma manera, de pronto, el tema de los videojuegos y el tema de la interacción tecnológica en este momento, que si bien ahora ya se ha incrementado nuestra cantidad de horas frente a la pantalla de por sí, porque es lo que hay, es la forma en que estamos trabajando, en que estamos jugando, en que estamos conectándonos y visitando personas también, incluso asistiendo a conferencias como esta o a conversatorios y más, igual hay como un detector en nosotros de ya 2 cucharadas no es lo mismo que todo el tarro, ¿no? 2 horas no es lo mismo que 24. Entonces, por ahí quizás tratar de hacer como una especie de equivalencia, si es que la palabra cabe, para pensar los contratos o acuerdos que se pueden tener a partir de ahora para la cantidad de horas frente a la pantalla y la actividad que se va a hacer. Mm, eh, Estoy leyendo un par de cosas en el chat que creo que valdría la pena destacar acá. Lucía pregunta, que creo que es otra Lucía, ¿debemos ser los padres en estos momentos más permisivos? Mi hija siempre ha sido muy responsable. Cuando ella llegaba del cole hacía sus tareas sin distractores. Ahora hace sus tareas en compañía de sus amigas por teléfono y sus tareas no son tal vez ahora muy profundas. En general, Lucía y a todas las mamás y papás que nos están escuchando y acompañándonos esta noche, sí, probablemente la calidad del trabajo escolar de nuestros chicos este año no va a ser tan bueno como en otros años, pero este año es tan bueno como los otros años, no, no, para nada. Van a haber mil formas distintas en que lo que no se va a alcanzar a adquirir este año se va a compensar posteriormente de muchas otras maneras. ¿Podemos considerar esto como un bache? Sí. Tenemos que poner atención a las prioridades. Yo me doy por muy buen servido de que esta niña haga sus tareas y haya encontrado una forma agradable de hacerlo en compañía de sus compañeras, de sus amigas. Porque después viene otra pregunta, mucho más complicada, que tiene que ver con los chicos que no quieren conectarse a las clases, que no quieren conectarse al sistema y que insisten con muchos argumentos, esto que la Lucía que intervino verbalmente en un momento habla de estrés y ese tipo de cosas que los chicos están utilizando, con esos argumentos que están usando. eh, no, están empezando con un negativismo para seguir las clases en casa, para conectarse cada mañana. Y todos están realmente estresados, profesores, alumnos, autoridades, padres, todos. La situación es muy dura porque las exigencias son por todos lados y para algunos sistemas escolares no se ha podido no se ha podido establecer un estilo o un trabajo adecuado para distinguir que clases a través de plataformas virtuales no es lo mismo que clases presenciales. Los chicos están atiborrados de trabajos, tareas y demás cosas. Y bueno, hay que negociar allí cómo se trabaja, cuánto se trabaja, hasta dónde se trabaja, donde tenemos que actuar de supervisores. Una mamá me decía, yo ahora en las mañanas me dedico a hacer mis, y luego en las tardes, es además una persona que se está formando como psicoterapeuta, tiene que estudiar un montón para la formación como psicoterapeuta, tiene que leer mucho, y además de eso, tiene su trabajo. De hecho, entonces está durmiendo muy pocas horas cada día. Este, eh, sí tenemos que estar un poco ayudando, colaborando con los profesores de nuestros alumnos, de nuestros chicos, de nuestros hijos, perdón, valga el lapsus, alumnos. En realidad sí tenemos que estar cooperando un poco con los profesores para que los chicos, asegurarnos de que los chicos estén conectados. Y cuando tienen estas dificultades de conexión, cuando aparecen estas dificultades de la conexión, entonces tenemos que empezar a hablar rápidamente con profesores y con especialistas que nos puedan ayudar y apoyar para entender
cómo sacarlo de esa situación un poco congelada en la que pueden llegar a meterse, estar. Cómo ayudarlos a entender de que esta situación realmente tiene un momento en que va a terminar. El inconveniente es que nadie sabe cuándo, pero que va a terminar, claro que va a terminar. ¿Cuándo? No sé, hijo, no sé, pero va a terminar. De momento es lo que tenemos que hacer, es lo que hay. ¿No nos gusta? No, no nos gusta. ¿Vas a volver a estar con tus compañeros? Sí, a menos que esté en quinto media, pobre la pobre, porque en realidad no va a volver a estar con sus compañeros como cotidianamente lo estaba de marzo a diciembre. Claro, lamentablemente eso no va a volver a pasar. Y tenemos que, como Yasmín lo dijo y lo repito ahora, saber escucharlos. Y escuchar a un adolescente es eso, escucharlo. Y tenemos que aguantar lo que querramos decirles. No necesitan en ese momento que les digamos nada. Hay un principio en salud mental, muy importante que se los paso para que ustedes lo usen. Estamos en una situación crítica y en situación crítica lo que se busca es calmar a la persona que está en crisis. No se hace pedagogía durante una crisis. Hay que escuchar, hay que contener, hay que sostener. Y escuchemos con respeto lo que nuestros niños y niñas, nuestros chicos y chicas, adolescentes todos hermosos, nos están diciendo a través de las formas, únicas formas que conocen, a veces un poco duras, a veces un poco toscas, a veces diciéndonos incluso cosas hirientes. Nunca nos creamos a pie de la letra lo que nos van a decir, porque se van de boca y luego, claro, están lamentando lo que nos dicen. Si nos tomamos en serio las cosas terribles que nos pueden decir, lo único que vamos a tener es un telenovelón metido en casa. No es necesario. No nos creamos las cosas que nos dicen. Escuchémoslas, soportémoslas, sostengámoslas y nunca nos olvidemos que nuestros chicos y chicas tienen todo el derecho del mundo de ser inmaduros. Nosotros no. Nosotros somos los maduros y los que tenemos que sostener y ser capaces de sostener. Y quizá no meter todo también en el saco de la rebeldía, ¿no? Porque también podría ser alguien que no se está sintiendo bien y que no quiere que lo vean, y desde ahí, digamos, hay como una especie de expresión. Y también pensaba, o sea, a propósito de esto de la rebeldía y de tomar en consideración cómo es que ellos se sienten, y hay que darles permiso para que sientan lo que tienen que sentir en el momento. Pensaba en este comentario de Carmen Parra, ¿no? Que dice: mi hijo luego de sus clases empieza con el videojuego, ¿no? Trato de que me acompañe alguna vez cuando tengo que salir, pero el tema es que todos los amigos están en lo mismo. Pasa mucho tiempo jugando en red. Cuando le digo ya basta, me dice que ya estudió toda la mañana y parte de la tarde. Ya hizo las tareas, ya hizo ejercicios, y que se aburre mucho y que por eso juega. Entonces quizá nos tendríamos que preguntar también si como papás, pues, ¿no? En este momento no estaríamos discutiendo con ese hijo que de pronto también está todo el tiempo en la calle y no quiere estar en la casa, si es que pudiera estar en la calle, porque todo el tiempo está en la calle, ¿no? Con los amigos. Pero ahora que está en la casa, discutimos igual con él porque está en la casa y no puede salir, ¿no? Entonces, nunca un adulto está como muy conforme con lo que está haciendo un adolescente. Y eso como adultos lo tenemos que tener claro, porque son disruptores, son oposicionistas, nos ponen a nosotros en una posición de jaque mate todo el tiempo, y es parte de la prueba, y es parte del sostenimiento, y es parte de la contención, y es parte del abrazo que ellos también más o menos necesitan sentir como simbólicamente. Y nosotros darnos cuenta de eso como adultos, ¿no? Y como decía Daniel hace un momento, las emociones que ellos puedan sentir, sea desde la rabia, sea el miedo, sea la tristeza, sea la alegría, todas esas emociones tienen una función adaptativa, ¿no? Y tener claro que si nosotros bloqueamos esa emoción, hasta el aburrimiento, ¿no? Que de pronto es más entre una sensación, emoción, hasta hay que darle lugar al aburrimiento, ¿no? Y si por aburrimiento se pone a hacer esas cosas, las hará. Si nosotros las bloqueamos o las eliminamos, lo único que va a pasar es que el malestar va a incrementar. Y entre más malestar haya, de pronto va a haber una apatía mucho más predominante, va a haber una preocupación excesiva respecto a algún tema X, va a haber comentarios o verbalizaciones negativas sobre sí mismo, sobre los demás, ideas o expresiones de ya no quiero estar aquí,
o expresiones catastróficas en relación al futuro, pues no, yo no soy bueno para nada, no sirvo para esto, no voy a alcanzar aquello, no voy a entrar a la universidad, no me va a ir bien en el colegio, no voy a aprobar, ¿no? O comienzan a comer en exceso, o comienzan a hacer síntomas, me duele la cabeza, me duele el estómago, no quiero entrar, tengo frío. Entonces van a comenzar a expresar todo esto que les tocaría sentir y expresar de manera emotiva a través de otros lugares, a través del cuerpo o a través del consumo de sustancias, a través de que se escapen. Entonces es importante darle lugar a cómo se sientan y abrazarlos con lo que de pronto nosotros tengamos para la emoción que ellos tengan en ese momento. Por el chat, Perdón, sí. por el chat privado tenemos una consulta. Joven de 17 años tenía problemas de interacción y ahora está conflictuado porque su única amiga lo deja en visto. Le afecta al punto de no querer ni siquiera estudiar. ¿Cómo manejar el tema de relaciones online? Eh, pero bueno, aquí estamos hablando de una situación en la que ya había algo previo. Había algo previo, donde había un tema de socialización que ahora se actualiza, se presenta por estas relaciones online. Me llama la atención que no sé quién hace la pregunta, si es el propio chico, porque si no es el propio chico que hace la pregunta, me llama la atención que un adulto esté al tanto de un conflicto de estas características, que es un típico conflicto adolescente. Yo recomendaría para este chico que está con este tipo de situaciones, digamos, que se haga una consulta especial y con un especialista. Obviamente un terapeuta del centro va a poder dar todas las orientaciones para poder ayudar a este adolescente a no sentirse tan cuestionado por el hecho de que lo dejen en visto. Y además, ¿qué es lo que realmente para este chico en especial significa quedar en visto? Sí, para los adolescentes esto es complicadísimo, significa que me leyeron y nadie me está dando bola. Y me muero de rabia por eso, me muero de pena por eso, nadie me quiere, y todo un rollo que puede surgir. Pero hay aspectos específicos que con ese propio adolescente hay que entenderlos en un contexto mucho más profundo, mucho más complejo que el incidente en sí mismo, porque ese incidente con toda probabilidad está conectado con una serie de otras cosas más. Y yo quisiera, a propósito de eso, seguir contestando una pregunta que me parece muy interesante, que viene también del Facebook, que se refiere a, bueno, ¿qué va a pasar después de la pandemia, no? Los nuevos hábitos culturales adquiridos por la pandemia, ¿cuánto podrá influir en el adolescente para futuro, en sus relaciones sociales, de trabajo, de familia, con el uso de la tecnología? Señores, esto llegó para quedarse. Esto llegó para quedarse. Nosotros, por ejemplo, del Centro de Psicoterapia, una vez fundado y con el hábito de hacer estos conversatorios todos los jueves, ¿ustedes creen que lo vamos a dejar de hacer porque terminó la pandemia? No hay forma, lo vamos a seguir haciendo todos los jueves. Vamos a seguir teniendo estas actividades porque es una forma muy cómoda en la que un montón de personas, un día jueves por la noche, miren, en estos momentos tenemos 78 personas en el Zoom y tenemos a 24 personas en Facebook, de una forma muy cómoda, todos, cada uno en su lugar, podemos empezar a desarrollar una serie de temas, muchísimos temas, que ya se han venido haciendo jueves tras jueves desde el inicio de toda esta situación terrible, y lo vamos a seguir haciendo. Cosas como estas, muchas personas van a seguir trabajando desde sus casas, no importa haya o no haya pandemia, es mucho más cómodo que pasarnos 1 o 2 horas de tráfico por la calle, de pérdida de tiempo y de dinero, para poder llegar a un trabajo y regresar de él después. ¿Cuántas horas, hombre, se pierde al año solamente en traslados? En fin, estas cosas evidentemente tenemos que considerar como rasgos o razones por las cuales esto sí se va a quedar.
Y los chicos van a tomar hábitos para encontrarse a través de estas vías que les van a resultar totalmente familiares, para seguir trabajando y vinculándose de esta forma bajo ciertas circunstancias. Que se van a encontrar también en vivo y en directo, personalmente, sin duda alguna, ahí se van a encontrar. Pero eso queda muy claro, ¿no? Sí, por el Facebook también tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cómo el terapeuta maneja sus propios estados afectivos frente al mismo trauma social que transita el adolescente y su grupo familiar? Y nos mandan saludos desde Argentina. Sí. Hola, Jorge. Yamil. Esa pregunta va como más dirigida a los terapeutas y a nuestra vivencia durante toda la pandemia y cómo podemos afrontar esto más que a los adolescentes en sí mismos, ¿no? Pensaba en que, claro, o sea, hacerse de los recursos, ¿no? O sea, pensar además de todas las recomendaciones que de pronto se puedan tener, se puedan haber buscado, encontrado, de permitirse tener tiempos de actividad, permitirse tener tiempos de inactividad, tener como una rutina, la expresión emocional, tener grupos de sostenimiento, de ayuda respecto a estos temas y el ejercicio de pensar constantemente sobre todo lo que viene pasando en esta situación que es nueva para todos nosotros, es también como de suma importancia para establecer, o no sé si establecer, sino para darle un lugar a esto nuevo que ocurre, pero no es darle un lugar por dárselo, sino darle un lugar, digamos, con una cuota de pensamiento, con una cuota de afecto, con una cuota de comprensión y entendimiento, que es lo que hace la diferencia, ¿no? De pronto del espacio terapéutico, de cualquier otro espacio, ¿no? Si nosotros tuviéramos que pensar de pronto en cómo este conversatorio funciona, podríamos pensar que quizá funciona de una manera parecida, donde las personas se animan a compartir qué es lo que les va pasando en términos de las vicisitudes de la vida en tiempos de coronavirus, o en tiempos de COVID-19, y que a partir de ahí pueden hacer como preguntas que replanteen un poco su posibilidad de pensar en relación a la situación por la que están transitando. Entonces, los terapeutas creo que estamos como que en este ejercicio de manera constante y permanente, y por supuesto que somos seres humanos que también nos afecta y que también de pronto nos ha tocado con familiares, que también nos pone a pensar sobre nosotros mismos, sobre nuestros intereses, sobre la parte económica, nos pone a pensar sobre absolutamente todos los aspectos. ¿Cuál sería la diferencia? Que de repente, bueno, pues hemos desarrollado un poco ciertas herramientas que dentro de todo nos permiten expresar nuestras emociones y tramitarlas y pasarlas y tratar de hacer algo con ellas, como este conversatorio u otras actividades. Al menos eso es lo que respondería a esta pregunta, que creo que va un poco por fuera del tema. ¿Qué piensas Sí, tú? efectivamente, Jorge Cantes es un buen amigo argentino que, colega además, que ha participado en algunas actividades con nosotros en el centro de psicoterapia. Eh, sí, y hay que ser muy conscientes, ¿no es cierto?, de lo que sentimos, de lo que pasa con nosotros, del estado de cansancio en el que podemos estar llegando, y que tenemos que, precisamente, tal como Yasmín ha dicho, a través de este tipo de actividades encontramos espacios a través de cómo elaborar, trabajar juntos. Tenemos que seguir sosteniendo y tenemos que seguir siendo, de alguna manera, pudiendo pensar y ayudar a las personas a pensar y a sentirse y a verse y a tolerar. Y vamos a ver cómo salimos todos juntos de esta situación donde ninguno, nadie, como nunca, sabe cuándo y cómo. Mm, sí. Bueno, creo que por aquí también tenemos algunas preguntas más, ¿no? ¿Cómo un adolescente puede afrontar o manejar las burlas pesadas de sus familiares por ser un poco subido de peso?
cómo hacerlo. Y sobre todo pensaba en este momento donde también la imagen tiene un peso distinto, porque la pantalla es imagen. Y estamos más conscientes de la imagen, creo, que en otros momentos. Yo no, yo tendría mucho cuidado con eso. Ujú. Si las burlas vienen desde el interior de la propia casa, de amigos, de parientes, yo buscaría frenar eso en seco. Ujú. Y no solo porque se haya subido de peso o por lo que sea. Ujú. La burla es un acto humillante, extremadamente agresivo, y eso debe parar totalmente. Podemos burlarnos con, pero nunca burlarnos de. Eso es algo central, básico. A menos que seamos conscientes que vamos a crear allí un problema bastante serio. No es justo burlarnos de una persona por cualquier razón. Y tenemos que hacer todo lo necesario para evitar que eso siga ocurriendo. Y en algunas familias existe esa costumbre de agarrar de punto a alguien y hacer que toda la familia se burle de ese alguien por turno, porque es divertido. Es la costumbre, es que nos queremos tanto. No es una forma de querer. Es una manera de ser muy poco empáticos con lo que ocurre con la persona a la cual está siendo objeto de nuestros ataques, en realidad. Yo no lo voy a llamar burla, son ataques. Pensaba en el bullying, ¿no? Un poco, que si bien, digamos, el bullying es algo que se trabaja o que se piensa más en el ámbito educativo y entre pares, quizá también pensar un poco que situaciones de este tipo se pueden dar a nivel, claro, el trabajo tiene otra nomenclatura, ¿no? Pero también se puede dar a nivel familiar y el efecto generalmente puede ser el mismo, ¿no? Con la persona que es, digamos, como agredida o atacada. Pensar quizás un poco sobre eso y el efecto que genera, y si también desde estas prácticas poco saludables al interior de la familia lo que estamos haciendo, promoviendo, es que esta persona sea un posible foco de agresión en algún otro espacio social y que lo normalice. Y desde ahí luego se puedan ver otro tipo de situaciones o problemas. No sé, pensaba un poco en esto a partir de lo que decías tú, Daniel. Luz nos quiere hacer una pregunta. ¿Puedes desactivar tu audio, por favor? Luz. Sí, Genial. buenas noches. Sí, Activa tu audio. ok. ¿Me escuchan? Sí. Sí, muy bien, gracias. Sí, ok, buenas noches. En primer lugar, agradecer este espacio que nos brindan para poder reflexionar, conocer y saber cómo poder actuar en esta situación tan difícil que todos estamos atravesando. Yo les quiero compartir una experiencia con mi hija, que mi hija tiene 16 años, siempre ha sido una chica responsable, pero hay que estarle ajustando las clavículas, las cuerdas, como se dice. El día que empezó la pandemia, ella empezó a trabajar virtualmente y yo me quedé sin trabajo. Entonces, yo lloraba por la situación y por todo, y ella me sostenía. Y así hemos ido creando ese vínculo de sostenimiento ambas a través de este tiempo y seguimos haciéndolo. Dormía mucho todo el tiempo porque yo vivo en Florida y acá toda la época de vacaciones nosotros viajamos a Perú y este año nos cortó esta situación. Así que dormía y dormía y dormía y dormía y no salía y todo y estoy aburrida, pero yo entiende tu cama y esto y el otro. Bueno, he tratado de ser súper flexible y siempre le insistiendo, no me interesan tus notas, sino que tú te sientas contenta y te sientas feliz, le digo. Tratando de dar siempre el apoyo necesario.
Es más, ella viene y a veces se me tira como si fuera un bebito y yo, ay, pesada, y me cuenta sus experiencias, de sus sueños, que la profesora en internet y que esto y que el otro, y a veces yo no entiendo muchas cosas y me cargo también, pero trato de estar, bajar a su nivel y estar con ella. Creo que eso es lo más importante. Yo sé que todas las realidades no son iguales. Hay chicos que tienen muchos problemas, muchas dificultades, padres también, pero al menos yo creo que trato de darle el soporte, el cariño, no me importa, como digo, las notas, no me importa si está tendida tu cama, no me importan otras cosas que antes era un poco más fastidiosa de que sea más ordenada, sino que tú te sientas bien. Y yo creo que en este momento eso es lo más importante para las personas, tratar de sentirnos bien en medio de todo esto, como dice una cita bíblica, encontrar la paz en medio de la tormenta. Y nuevamente agradezco este espacio porque permite expresar lo que sentimos. Muchos padres no sabemos a veces tampoco cómo actuar por muchos estudios, por muchas charlas y muchas cosas que tengamos. Esto ha sido de golpe y nos ha hecho reinventar y flexibilizarnos, ¿no? En muchos aspectos. He aprendido a jugar ese famoso juego uno que yo no lo sabía cómo era y siempre, mamá, no, te equivocas, no, no es así, que estás es trampa. Pero, y me ha gustado más porque este tiempo me ha servido para unirme un poco más con mi hija y también con mi hijo mayor, que terminó la universidad por online, se graduó por online, cosa que para mí fue terrible. Entonces, entre el uno y el otro ha sido muy difícil yo creo, pero estoy sacando una experiencia enriquecedora para todo esto. Gracias por la oportunidad y por favor continuemos con estas actividades que nos brinda el centro porque a mí me está ayudando mucho. Ya son varias charlas las que voy asistiendo y me siento muy agradecida. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Luz, efectivamente. Aquí vienen dos preguntas que me parecen súper interesantes. Una que viene seguramente de parte de una mamá, ¿cómo, que su lema, cómo trabajar el proyecto de vida de los adolescentes? Consideren esto, en todo caso, se debe comenzar a tener esa idea desde antes de la niñez. Y la otra pregunta viene directamente de un adolescente. No voy a decir su nombre aquí online. Si yo no estoy de acuerdo con los pensamientos de mis padres, ¿cómo lidiar con la situación en pandemia? ¿Cuál de las dos quieres abordar, Yasmin? Una para ti y una para mí. A mí la que más me sorprende un poco, la que más me sorprende es la del proyecto de vida, ¿no? En los adolescentes, ¿no? Si se considera en todo caso que se debe comenzar a tener esa idea desde antes de la niñez. Es decir, ¿cómo puede uno siendo, digamos, un infante, tener ya un proyecto de vida, ¿no? O sea, respondería con una contrapregunta, más o menos como para poner a pensarnos a todos, y sobre todo a la persona que hace esta pregunta, porque quizá uno a lo largo es que va construyendo y a pesar de que pueda ir construyendo como una especie de proyecto, bosquejo, tenga como un mapa, un plano si se quiere, ¿no? Que pueda tener como este plano, eso no quiere decir que necesariamente se vaya a construir de esa manera, ¿no? Y el plano es una cosa versus la casa ya edificada. Entonces, pedirle a alguien que desde niño tenga, digamos, como la labor de esa construcción que a mí me pareciera un poco grande, a mí me haría preguntarme y preguntarnos a todos nosotros qué peso estamos colocando o qué carga estamos colocando sobre esta persona con esta exigencia. De pronto desde ahí iría un poco mi respuesta. Y respecto a esta persona, esta chica, que plantea de que no está de acuerdo con los pensamientos de sus padres, lo único que te puedo decir es que eso se llama precisamente adolescencia, donde te puedes dar cuenta que tus papás tienen sus propias ideas y tú las tuyas. Aquí lo más interesante es hacer algo
bastante importante, y es, a ver, ¿cómo lograr de que tus papás te escuchen? ¿Cómo lograr de que se entiendan de que eres ya una persona que tiene ideas propias, que sean respetables, son respetables? Probablemente no tendrás experiencias, pero sí tienes conocimientos y sí tienes un entendimiento que te permite darte cuenta que después de todo tus papás, tu papá, tu mamá, si es que los tienes cerca, son dos seres comunes y corrientes y que les está costando muelas ser padres. La otra cosa importantísima que también tienes que tener muy en consideración es que ahora tú eres un adolescente y los adolescentes coinciden con un momento de sus padres no muy agradable para tus papás. Quiero decir, mientras tú estás pasando cada vez transformándote en una persona más madura y vas a llegar a ser una adulta, ¿qué crees que está pasando con tus papás? Se están poniendo cada vez más viejos. Y hay un momento fatal, particularmente entre hijas y madres, en algún momento en casa, y es la iniciación de la etapa sexual de la sexualidad activa de la hija, coincidiendo con la menopausia de la madre. Hay hasta un cuento que relata esta situación, y el cuento se llama Blancanieves. ¿Recuerdan? Esa señora madrastra que resultó ser una bruja y que tenía un espejo al que le preguntaba todos los días quién es la más bonita, hasta que el espejo le dijo, vieja fuiste. Eso pasa muchísimo en muchos hogares y algunos adultos no saben llevar bien la nueva etapa de la vida que les toca y el lugar de segundo plano que les va a tocar luego, más adelante, cuando los hijos adolescentes pasen a ocupar el rol que los padres están ocupando actualmente. Porque la vejez para algunas personas es muy dura, muy difícil, muy triste. No debiendo ser así, pero lo es. Tomando en cuenta de que vivimos cada vez más años y que tenemos muchas cosas por delante de seguir haciendo, pero para algunas personas no es así. Entonces, en realidad ahora empieza una etapa en la que tal vez tú, que estás dándote cuenta que estás pensando de una forma distinta, también tengas que aprender a ver modos de cómo negociar con tus papás, tolerando sus propios miedos e incertidumbres. ¿Sabes? Tu papá tiene miedo y tiene muchísimo miedo posiblemente de que a ti, lo más valioso que puedan tener en la vida, no te vaya bien. Susana nos quiere preguntar algo. ¿Puedes activar tu micro, por favor? Ok, perfecto. Buenas noches. Hola. Hola. Te escuchamos. Ahora sí. Sí, ahora sí. Tengo dos preguntas. Usted ha mencionado, doctor, que estamos viviendo una nueva realidad. Entonces, los chicos tienen que acostumbrarse a esta nueva realidad, al menos por un tiempo más, ¿no? Nosotros como padres debemos de exigir a los chicos o estar detrás de ellos en el sentido me refiero más que todo a su independencia, o sea, a su seguridad. Porque antes los chicos salían y nosotros con esa independencia que ellos salían, incrementábamos la confianza en ellos, pero ahora ellos están en casa. ¿Cómo podríamos incrementar la independencia o la confianza entre padres e hijos? Y otra pregunta va por el hecho de que ellos, como hacen las clases virtuales, algunos no quieren exponerse, ¿no? No quieren verse, apagan el video. ¿Cómo podríamos ayudarlos a tener esa confianza para que, o sea, mejore ese aspecto, ¿no? Social, porque ya los chicos no tienen esa participación dentro del aula y peor ahora con esto que es virtual, tienen la facilidad de simplemente no quiero que me vean y plan, apagan el video. Eso sería. Gracias. Gracias, Susana. A ver, yo voy a ver el tema de la independencia. Efectivamente, a ver, el crecimiento hay que tomarlo en cuenta como un camino desde la dependencia absoluta que tiene un bebé recién nacido, que depende totalmente de que alguien se haga cargo de él para que sobreviva, hacia una independencia o una autonomía relativa. Nadie es totalmente independiente de la vida, nadie, si no pregúntale a la SUNAT.
Eso significa que de una u otra forma siempre vamos a estar acompañados por alguien, siempre vamos a tener alguien que nos ayude, siempre vamos a tener alguien que nos apoye y siempre, conforme vamos creciendo, vamos a tener alguien a quien apoyar. Somos seres sociales, somos seres gregarios y este es un problema para los adolescentes que siendo tan gregarios, tan sociales, tengan que estar separados. Ahora bien, el tema de cómo promover iniciativas, independencias, autonomía en nuestros adolescentes. ¿Cómo promoverlo? Bueno, para comenzar, con un sistema en el que podamos compartir todos, por ejemplo, responsabilidades de la casa, donde todos tenemos que lograr de que la casa sea un ambiente armónico, donde tenemos que seguir viviendo encerrados por bastante más tiempo del que nos hubiera gustado y del que va a ser necesario incluso en comparación con otros países, porque la situación en el nuestro es peor que en muchísimas otras partes del mundo. Así que nos vamos a tener que seguir cuidando y vamos a tener que seguir compartiendo esos espacios. Solo que para hacerlo habitable, todos tenemos que cooperar de que sea habitable. Todos tenemos que cooperar para que no, o sea, en todas las actividades del hogar, de formas concordadas, de formas arregladas, de formas, en fin, creativas. ¿Cómo promover la independencia? Escuchando con respeto lo que nuestros chicos puedan decirnos, lo que los chicos están aprendiendo, dejar que nos enseñen cosas, porque nosotros los adultos, especialmente los de mi generación, ¿no es cierto? Cuando yo era chico todavía la tierra era un poco calentita. Somos inmigrantes a todo esto. Ellos son nativos, saben mucho más, casi lo tienen en el ADN respecto a este tipo de cosas. Dejemos que nos enseñen cosas y escuchemos con respeto. Así promovemos independencia. La independencia, la independencia y la autonomía no está asociado a distancia geográfica. Porque yo puedo tener un hijo en China, pero me llama todos los días a decir, a preguntarme qué comer, qué clase de independencia es esa. La independencia es una cosa interna, es un estado en el cual adquiero seguridad, confianza, me conozco y me acepto como soy. Pero claro, eso va a llegar con la madurez, con el tiempo. No podemos pedírselo a un adolescente que está en ese proceso. Ya. Pensaba en la emancipación también, ¿no? O sea, es distinto emanciparse, de ser independiente, y bueno, la emancipación va más en el orden de lo autónomo. Y por otro lado, respecto al tema de la intimidad, si mal no recuerdo, Confianza. respecto a en la intimidad, la confianza, pensaba en que, claro, uno confía, sobre todo cuando es adolescente, más en las personas que le permiten o le dan el espacio para sus propios en sus propios tiempos y sus propios momentos de intimidad, ¿no? Es decir, si yo en este momento quiero cerrar la puerta de mi cuarto y permiten que yo la tenga cerrada, haciendo, no sé, hincapié en que de repente ha habido un acuerdo previo, en que se toca, en que las cosas van a estar bien a pesar de que se cierre esa puerta o que es por un tiempo determinado, ¿no? Con todos estos acuerdos previos. Conforme más intimidad haya en los espacios, en la casa, en las relaciones, los adolescentes van a confiar más de manera natural en la persona que le permita tener este espacio de intimidad, ¿no? Eso también quiere decir que de pronto es que cuando ellos vayan a transmitir algo en el orden, sea de el secreto, sea en el orden de te estoy entregando alguna información que para mí es demasiado valiosa, que es muy particular, que me hace ver como vulnerable frente a ti o frente a cualquier otra persona, la otra persona la pueda recibir con todo el cariño, con todo el amor, con todo el respeto que se pueda. ¿No? Pensaba eso, también lo de la escucha y lo de la comunicación, también como algo que a ellos de manera natural también les va a hacer sentir el espacio de confianza, ¿no? Y sobre todo que haya un adulto o una persona que los pueda sostener y contener. No hay nada que dé más confianza a un adolescente que haya parado frente a él, hablando simbólicamente,
llámese un adulto, que pueda sostener su rabia, que pueda sostener su cólera, que pueda sostener su alegría, que pueda sostener su agresión, ¿no? Y que aún a pesar de que sostener, ¿qué quiere decir? ¿No? Que yo pueda ser capaz de recibir toda esa frustración y no responderle con la misma frustración, sino quizás transformarla y decirle, bueno, en este momento quizás estás extremadamente enojado, estás gritando, y no es un momento para que yo te pueda decir algo al respecto. Quizás después te lo diré, pero en este momento, bueno, pues te estás sintiendo así, o al menos eso es lo que yo veo, ¿no? Que pone un límite y que quizás pone en palabras lo que esa persona está expresando de otras maneras, que es como decirle, estoy comprendiendo y estoy leyendo todo lo que tú me estás diciendo en acciones y palabras, en gestos, si se quiere, pero al mismo tiempo estoy abrazando eso que veo y te estoy entregando qué es lo que estás sintiendo, ¿no? O sea, y a partir de ahí, quizás el adolescente se calmará, encontrará un espacio, querrá estar solo, querrá hablar luego, pero poco a poco, día a día, gota a gota de este tipo de interacción con este adulto, va a hacer que de manera natural comience a confiar. Confiar en que se siente entendido, que se siente escuchado y que se siente abrazado a pesar de cualquier cosa, a pesar de que pueda a uno quizá decirle algo que a uno no le guste mucho, pues, ¿no? Entonces, pensaba un poco en eso respecto al tema de la confianza. Hay una pregunta que dice, mi hijo terminó el colegio el año pasado, este año iba a estudiar en la universidad. Ingresó a la universidad, pero abandonó, pues no se adaptó a estudiar online. A raíz de eso, ya no quiere estudiar en la universidad ni prepararse para el otro año. Actualmente está en casa sin tener alguna responsabilidad. ¿Cómo manejarlo? Sí, a ver, cuando los chicos y chicas en nuestro país terminan el colegio, generalmente no saben qué va a pasar con sus vidas en adelante. Están terminando a los 16 y 17 años y aún no se ha logrado construir una clara identidad. O sea, no se ha podido responder claramente, no se puede responder a la pregunta de ¿quién soy yo? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es la razón por la que existo? Son preguntas de tipo filosóficas que en realidad uno se toma la vida entera tratando de contestarlas, pero recién están los adolescentes en ese momento, y aquí coincide con la terminación de la etapa escolar, en la posibilidad de empezar a preguntarse cosas así. Entonces esto toca el tema de orientación vocacional, donde los chicos aún están pensando en, a ver, ¿qué puedo estudiar que me guste? Incluso se dan situaciones hasta graciosas donde un chico llega a la consulta donde el especialista y le pregunta, vengo aquí para que tú me digas qué es lo que a mí me gusta. Y el especialista le dice, yo te tengo que decir a ti lo que a ti te gusta. La figura no va por ahí. Tienen que descubrir que la actividad a la que se van a dedicar, o sea, aquello de lo que van a vivir, aquello que les va a dar satisfacción, aquello que les va a dar un sentido de estar vivos, de que sus vidas tienen un sentido, un propósito, aquello, tiene que estar directamente vinculado con aquello para lo que han nacido, a lo que están genéticamente determinados, aquellas cosas que han aprendido y que pueden hacer bien y que ya lo vienen de alguna manera reconociendo, pero no del todo aceptando desde muchos años atrás, algunos de ellos, y otros lo van a tener que descubrir. O sea, ¿para qué sirvo? ¿Qué hago bien? Eso toma tiempo y no hay duda que el tiempo va a resolverlo. Y en el caso de su hijo, que en estos momentos está probablemente deprimido, yo le sugeriría que consulte con un especialista de los nuestros, que tenemos varios, que le van a poder orientar rápidamente para acompañarlo en estos momentos. Y no se preocupe, el hecho de que en este momento no quiera saber con la universidad no significa que no lo va a hacer nunca. Lo que pasa es que en la experiencia universitaria que su hijo ha tenido ahora, quién sabe, sin saber bien qué quiere estudiar, ha sido tremendamente decepcionante. Lo primero que nada, asegúrese de que realmente, que su hijo se asegure de que realmente qué es lo que quiere hacer
que se reconozca, se conozca, y luego va seguramente a reenrumbar su vida. No le quepa la menor duda que lo va a hacer. El autoconcepto, ¿no? O sea, pensaba en el autoconcepto y en el autoconocimiento. Y cómo también los adultos tienen una función importante ahí, porque muchas veces, claro, los adolescentes en esto de estar buscando su identidad, pero soy bueno para esto, pero soy bueno para aquello, pero si hay un papá, una mamá, un adulto, un tío, una tía, que medianamente va como, oye, pero ¿recuerdas que de pequeño te gustaba arreglar las ruedas de tu skate? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Y que eras como muy habilidoso, ¿no? Y fíjate que esto que tú estás buscando para estudiar, entonces ya lo va ayudando también a encontrar como una especie de narrativa o un hilo conductor. Ah, fíjate que sí, me gustaba esto, ¿no? O sea, porque de pronto, también esa es un poco la función de las personas que están alrededor y de los padres, de ser como una especie de memoria que va albergando como toda esta información en relación a ellos y que les ayuda a saber quiénes son sin que uno les diga qué hacer o quiénes son en realidad, sino como, fíjate que mira, a ti siempre te ha gustado, desde pequeñita estabas en la cocina conmigo haciendo la repostería, ¿no? O si es un varoncito, te encantaba la cocina, venías, probabas, me preguntabas qué plantita era esa, en qué momento la echaba, ¿no? Y de repente a la larga, bueno, pues se da cuenta de que quieres ser chef, ¿no? Entonces, pero ahí también el adulto tiene como una función importante en esto de que ellos se puedan autoconocer y que se puedan, y que puedan tener un autoconcepto de sí mismos que va en el orden de la creación de un proyecto de vida que vienen como tocándolo o abordándolo en diferentes preguntas en el chat, ¿no? Eso para complementar. Luego por aquí creo que tenemos... Mi hija ha dejado de hacer deporte dada la pandemia, pero tiene espacio en casa o parque y no lo hace, y ya no participa en el coro de su cole. Ahora hace más, ahora seguramente hace más TikToks y ver series. Podemos como papá hacerle, exigirles que hagan lo que hacían. En el colegio de mi hija exige que tenga la cámara prendida. Lo primero que pienso es cómo cuesta el cambio, ¿no? Cómo cuesta en el ¿No? sentido cómo cuesta el cambio, ¿no? Podemos como papás hacerles exigirles que hagan lo que hacían, ¿no? Como si lo que hacían fuera garantía de que estaba bien porque lo hacían antes y de que ahora como hacen algo distinto, pasa algo y hay que preocuparse. Sí, eso. Es que es muy difícil para nosotros en el rol de papás darnos cuenta que hay estilos en la relación que tienen que irse lentamente modificando. No podemos pedirle tratar a una niña o un niño de 16, 17, que ya no es nada de niño ni niña, que puede ser que incluso sean físicamente más altos que nosotros. No podemos tratarlos y exigirlos como cuando tenían 6 o 7, de ninguna manera. Tenemos que ser mucho más democráticos, si se entiende por democracia el poder escuchar, el saber escuchar, el reconocer esos aspectos específicos que mi hija, mi hijo tienen, esos aspectos individuales. Y además, sí, se están dando cambios en estos momentos. Los chicos y las chicas están haciendo cosas distintas. No hay ninguna seguridad de que esta chica, esta hijita, mi hijita, ha planteado así tan en diminutivo, me parece que ya no es una hijita, yo creo que es una hija, una señorita grande, probablemente, y con o sin pandemia de repente hubiera dejado de hacer deportes, porque eso suele ocurrir, con o sin pandemia, ¿no? De repente ya no quieren hacer las cosas que hacían antes y se le ocurren hacer nuevas cosas. No hay ninguna seguridad de que esto que están observando, estos cambios, se sean estrictamente vinculados al hecho de encierro. Probablemente algo sí, pero no tenemos ninguna seguridad de que sea 100% así. El tema es que estos hijos están cambiando demasiado rápido y pronto se van a ir de casa y nuestro deber es permitirles que tengan y desarrollen esas áreas. Claro, bueno, respecto a lo de la cámara prendida,
Bueno, son normas institucionales, ¿no? Ver de pronto ahí qué pasa. Por acá Valentina Mendoza dice, ¿qué hacer si los padres son los que no sueltan, ¿no? No dejan que sus hijos crezcan, se independicen o aprendan, y que la idea de vivir solo sea un tabú para ellos? Sí. Es duro, es difícil, se los digo por experiencia propia, si quieren, o podrán imaginar, cuando los hijos se van. Pero los hijos no nos pertenecen. Nuestro deber como padres es hacer de ellos seres humanos saludables, sanos, como para que puedan ejercer el derecho de hacer sus propias vidas, con aciertos y errores, sus vidas, no las nuestras. Eh, Hemos tenido la oportunidad, la gracia, la dicha de poder tenerlos durante un tiempo, pero el rol parental tiene caducidad. Y eso, que en tiempos como los actuales están durando muchísimo más que hace años atrás. Nuestros hijos, nuestras hijas, especialmente en nuestro contexto cultural, se quedan en casa muchos años más que en otros países. Pero tienen que irse, tienen que hacer sus propias vidas. Es su derecho. Y nosotros tenemos que aceptar que tenemos que dar un paso al costado. Y si las cosas han ido bien, tal vez más adelante regresen con nietos. Y nuestras vidas, como padres, se van a transformar. Esa es la ley natural de la vida. No podemos impedir que eso pase. La vida de nuestros hijos no nos pertenece. Tenemos que dejar que hagan sus propias vidas. Tenemos que impulsar de que eso pase así. Que se van a caer, que se van a golpear, que van a pasar por heridas y se van a recuperar. De eso se trata. También nos pasó a nosotros. Solo que la vaca se olvida cuando fue ternera y nos olvidamos de las luchas que nosotros también tuvimos que tener con nuestros propios padres. No, es que no eran iguales, los tiempos eran distintos, nosotros sí respetábamos a nuestros padres, nos olvidamos, sí tuvimos nuestros líos, nuestros problemas. Tenían otras características, ¿no? Porque las fiestas nuestras empezaban a las 8 de la noche y terminaban a medianoche. Las fiestas de nuestros chicos empiezan a medianoche y terminan 2, 3 de la mañana. Sí, claro. Pero igual había que tramitar. Igual había que tramitar cuando estábamos chicos y nos daban permiso, no daban permiso. No nos daban permiso. Pero los chicos pueden hacer más cosas. Lima, cuando nosotros éramos pequeños, era una ciudad muy aburrida. Actualmente tiene muchas ofertas, pero igual, siempre hubo adolescentes que se encargaron de poner en jaque a los padres. Pensaba además que es como importante esta intervención, casi ya en el cierre un poco, porque también devela la dificultad de la adolescencia no solamente por el adolescente, sino porque el adolescente coloca al padre frente a la caducidad de su rol, caducidad entre comillas, por supuesto, ¿no? De su rol como padre, como tal, ¿no? Entonces ahí, así como como decías hace un momento, hay que dejar que hagan sus propias vidas, esta posición del adolescente ya más autónomo, más como joven, adulto, los padres bueno, también ustedes tienen que hacer sus propias vidas, porque yo me voy a hacer la mía, ¿no? Entonces, de pronto, la dificultad también se presenta para este tipo de papás que no sueltan, que no dejan que crezcan, que se independicen, que aprendan, porque el rol peligra, o ya tiene como una fecha de expiración más pronta, y quién soy yo si no soy papá de, ¿no? Que también nos coloca como en una crisis de identidad importante a los adultos, pero eso no les toca resolverlo a los adolescentes, sino a los propios padres o a los propios adultos. He leído una pregunta en el Facebook que me gustaría, como también para ir cerrando, ¿no es cierto?, que
ya la hora avanza, agradeciéndole a todos ustedes su maravillosa participación y que nos han permitido conversar y con la promesa de que más adelante, pronto tal vez vamos a hacer otro espacio más, estos espacios no se agotan, para seguir hablando de esta etapa de la vida que en realidad tenemos que saber reconocerla y aprovecharla, es hermosa, la verdad es, no, no para nosotros, o sea, nadie quiere volver a ser adolescente otra vez, pero un adolescente nos pone la necesidad de conservar el sentido del humor, de ser muy críticos y autocríticos, sobre todo autocríticos, de la necesidad de seguir aprendiendo y de cambiar, de no quedarnos en eso que se llaman zonas de confort. El adolescente no cuestiona y tenemos que aprovechar ese impulso vital para seguir creciendo, seguir siendo cada vez, tratar de ser cada vez mejores personas. En el Facebook nos preguntan, tengo un hijo de 12 años, vivo con él, su mamá está ausente, somos divorciados, se ha vuelto rebelde y un poco contestón. ¿Qué puedo hacer? Sin embargo, es muy estudioso, es mi hijo único. Y yo creo que aquí corresponde, esto de rebelde y contestón probablemente tiene que ver con desencuentros de distintos puntos de vista con un chico que ya no está, que requiere algún tipo de explicación, que requiere alguien que le hable con más racionalidad, que le hable con respeto y que sepa escuchar el punto de vista, alguien con quien se deba negociar. Nuestros hijos adolescentes, ya este de 12 es un puber, si son saludables, no tienen que aceptar nuestra palabra como ley. Nosotros tal vez fuimos criados, tal vez yo, ¿sabes? Papás y mamás más jóvenes que ya fueron criados de una forma diferente, pero si yo le hubiera dicho el 10% de lo que alguna vez algún hijo mío me ha dicho a mi padre, si yo le hubiera dicho el 10% de lo que algún hijo me ha dicho a mi propio padre, yo no estaría aquí sentado frente a ustedes conversando porque habría muerto en el camino. Eso ya no es así. Eso ya no es así. Entonces, ahora tenemos que conversar, tenemos que saber escuchar, tenemos que saber escuchar y saber callar. No necesariamente ser tolerantes de cosas que no son posibles, sí tenemos que saber mostrar la realidad y enseñar a negociar con la realidad. Algo que en realidad nuestros hijos e hijas están haciendo desde incluso antes que nazcan, pero que tenemos que seguir tratando. La vida es un constante negocio, negociar entre lo que quiero hacer y lo que puedo hacer. Y para los adolescentes esto es bastante caro, bastante difícil, porque pasan por una etapa en que creen que pueden hacer cualquier cosa, y eso es totalmente natural. Y van a pasar a otra etapa en que empiezan a darse cuenta que la realidad tiene cierto tipo de exigencias a las cuales tienen que aprender a negociarse, a donde tienen que adaptarse de alguna manera, pero al mismo tiempo aportar con su propia creatividad, con su propia vitalidad. Súper importante, Daniel, ¿no? Y también pensaba, en relación a una pregunta que voy a, digamos, como, no sé si pregunta, es como una intervención, comentario, que se quiere, que la persona quiere que se mantenga como reservado, sobre adolescentes que se contagian de COVID, ¿no? Y que también entran como en un estado de temor, de ansiedad, de no querer comer, de sentirse mal, de la posibilidad de contagio, y pensaba también en lo importante que es trabajar la idea en relación a la muerte, porque los adolescentes también tienen una percepción muy particular sobre la muerte o la pérdida y también la muerte de sí mismos, ¿no? Sobre la posibilidad de contagio. Nada, decirle a esta persona que de pronto que esta chica no logra como reponerse tanto en el ánimo como en estos aspectos básicos como la alimentación, el sueño y más, pueda consultar con algún especialista, algún psicoterapeuta. Es una situación como compleja, pero sí es importante que sea abordada por un especialista para que no llegue a una situación mayor en términos emocionales.
Eso. Sí, y gracias a todos por la participación, por el espacio y por compartir contigo, Daniel, el día de hoy. Para mí también ha sido un placer compartir este espacio contigo, Yasmín, y hermoso también haber compartido este espacio con todos ustedes, resolver sus preguntas. Sabemos que hay muchas cosas que han quedado en el tintero, muchas cosas que se pueden profundizar y seguir diciendo, pero los invitamos a una próxima oportunidad en que podamos seguir hablando sobre nuestros queridísimos, lindísimos adolescentes y de todas maneras, todos los jueves en los conversatorios que habitualmente ya estamos teniendo. Muchas gracias a todos ustedes por estar en esta actividad del Centro de Psicoterapia. Muchas gracias, Yasmín y Daniel. Realmente ha sido un gusto escucharlos. El tema de la próxima semana será Historias del Primer Amor y los invitamos a acompañarnos. También quiero comentarles a todos los participantes que el CPPL continúa sus actividades a través de las plataformas digitales. Este tipo de espacios se repiten semanalmente y también continuamos los días sábados con las funciones del Cineforum. Pueden encontrar toda la información respectiva en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Los invito a seguirnos por ahí. También recordarles que si conocen a alguien que en estos momentos está pasando por un momento difícil, el CPPL tiene una línea gratuita de asistencia psicológica y también brinda sesiones de terapia. Todo esto lo pueden encontrar también en nuestras redes sociales. Espero que la experiencia de hoy haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana o en una próxima oportunidad. Buenas noches.